trinchera infinita, donde vamos a tratar un poco sobre nuestra unidad de aprendizaje, que es cultura de paz. Vamos a estar desde el conflicto social, viéndolo desde la perspectiva de los involucrados en la película. Mi nombre es Andrea Obregón y voy a empezar con la primera conclusión. En mi punto de vista, viendo la película, no pude realmente evitar pensar en todo lo que hubiera pasado o lo que se hubiera ahorrado si la Primera Guerra no se hubiera empezado. Pero claramente el principal trama empieza desde la Guerra Civil Española. Sin embargo, esto no puede dejar de razonarse, ya que en realidad hay varias personas que tienen que pasar por diferentes épocas de la historia. Incluso ahora mismo alguien está escondiéndose para salvar su vida. El pensar que debe de esconderse alguien para salvar su vida es un conflicto que está fuera de sus manos. Me hace pensar en lo difícil que debe de ser. Me di cuenta que los razonamientos que estuvimos viendo a lo largo de esta etapa de la unidad de aprendizaje son ciertos, o al menos está pegado a la realidad. Nosotros lo podemos relacionar con un tema que está visto actualmente, que son las mujeres, ya que por temporadas nos tenemos que resguardar porque corremos cierto peligro, ya sean secuestros, ya sean violaciones o algún tipo de agresión o incluso que nosotros tenemos que pagar con nuestra propia vida. Ellos en su época tenían que resguardarse, al igual que lo hacemos nosotras ahorita en nuestra actualidad, más que nada para cuidar su propia vida. Una solución que para mí se me hizo un poco factible es que los topos fueran menos asesinados, sería que desde un inicio, como pasó con Higinio, hacer una vivienda tras las paredes falsas, quizás no con el espacio o comunidad como ellos quisieran, pero se hubieran mantenido un poco más con vida, algo que quizás no pudo haberse pasado. Pero eso solamente era una opción, ya que en los tiempos de guerra española, el hablar ni siquiera era una opción, ya que ni siquiera podrían llegar a negociar con unas personas. Sin embargo, podrían llegarse a negociar con ciertas personas que tuvieran algún tipo de vivienda, pero era algo poco razonable. Así que, en conclusión, la solución para este problema era el diálogo. Sin embargo, sabemos que en los tiempos de guerra el diálogo no era algo que se pudiera ver, pero esa es una solución que se debería de tomar en cuenta con el paso del tiempo, ¿verdad? Y esto sería todo por mi parte. A continuación ya mi otra compañera. Mi nombre es María Alejandra y les voy a leer mi propuesta. Las guerras son y seguirán siendo un claro ejemplo de la falta de nuestros valores, ya que en ellas existe la violencia, por falta de comunicación, por falta de respeto, por falta de una escucha activa. ¿De qué vale morir por el país cuando no se vive por él? Es decir, amo tanto a mi país que lo cuido, lo defiendo, pero no soy capaz de razonar y escuchar opiniones y puntos de vista de otras naciones, de otras personas, de otro ser social. No somos capaces de llegar a acuerdos que beneficien ambas partes. Todo siempre tiene que ser un ganar o perder, sin hacer conciencia de todo el daño que esto puede traer para quienes habitan alguno de estos lugares. Durante toda la unidad de aprendizaje se hizo mención de la ONU y de otras organizaciones que tratan de salvaguardar los derechos humanos, que para ser sincera, creo que no se les da el valor que se merece, pues las guerras siguen y los conflictos y todo aquello que no se lleva a cabo una solución y empieza la violencia. La única propuesta que puedo dar ante esta situación es que se hagan respetar entre los mismos individuos, que el cambio comience por uno mismo, que debemos ser más conscientes de nuestros actos y de las consecuencias que estos mismos pueden traer, que aclaremos, no siempre son positivos. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos escuchan. Lo dijo un cantante que se hace llamar Residente y concuerdo con él. El conflicto no hubiera existido si por parte del poder hubiera existido una escucha activa, valores éticos y morales. No hubiera existido el encierro por más de 30 años de estos hombres y tampoco la muerte de quienes no pudieron refugiarse. Si tan solo se hubieran respetado unos a otros, la vida sería muy diferente. Mi nombre es Estefanía Abigail Orozco Salazar y yo considero que acabar con este conflicto es muy difícil,
ya que fue una guerra y estas son muy difíciles de controlar, o sea, es como una bola de nieve, se va haciendo más grande, más grande y más grande. Aunque gracias a materias como esta, que es cultura de paz y formación cívica y ética, se trata de erradicar que la guerra no sea una opción de solucionar conflictos. Aunque en esos tiempos eso no, pues no se sabía, no había como una educación de paz. Y la solución para cualquier conflicto, el camino fácil, era una guerra y matar gente a lo loco sin razonar sobre las consecuencias o teniendo en cuenta cómo algo tan salvaje terminaría mal. Me imagino que lo único que podían pensar era de que si no están de mi lado, pues no estarán en este mundo, no estarán de ningún otro lado, porque yo tengo la razón y así va a ser, yo soy el poder y pues ya ni modo, se aguantan. Considero la paz algo muy importante hoy en día, pues cuántas historias similares a esta no conocemos, igual que en España con los topos, en Alemania con los judíos y la Segunda Guerra Mundial. Son cosas que antes pasaban mucho y que con la evolución de la mente del ser humano estamos cambiando, pues ahora cuando un país tiene un conflicto ya no recurre a la guerra como lo hacía antes. Y este es un tema que simplemente no tiene fin. Aunque estemos luchando por erradicar las ideas de que la guerra es la solución para todo, y esto no es así. Gracias. Eso es todo por mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera. Hola, yo soy Denise y bueno, mi punto de vista es que gracias a esta materia que llevamos y ver esta película me hace darme cuenta que las guerras para nosotros los seres humanos es inevitable. Aunque siempre buscamos la paz, ese concepto que tenemos sobre cómo los seres humanos deberíamos de vivir pacíficamente con los otros, nunca la vamos a tener. Esta perspectiva que nos muestra la película es muy acertada y aterradora, ya que imaginarnos encerrados por tanto tiempo es inimaginable. Nosotros que ya lo hemos vivido por durante 2 años, gracias a la pandemia, estuvimos casi yéndonos a la locura. Ahora imagínense estar en medio de una guerra en donde tu vida puede peligrar si sales y pasar 33 años, pues sería muy, no sé qué podríamos hacer. Algunos conflictos que se tienen, que parecen nunca acabar y pasan muchos años sin verse un fin. Y como nosotros personas exteriores a él, podemos decir que es muy fácil el solamente sentarnos y tener una charla, pero pues no sabemos el contexto ni cómo se llevó ese conflicto. Pero debemos de tener en cuenta que pues somos seres volátiles nosotros los seres humanos y no sabremos cómo reaccionar ante otro ser humano, lo que nos lleva a pensar que existe solamente una solución, pero lo que puedo pensar es que pues la solución sería que no existiéramos nosotros los seres humanos para no tener guerras. Obviamente gracias a esta unidad de aprendizaje nos hace darnos cuenta de que hay muchas más formas, al igual que tenemos que tener en cuenta que existen muchos valores y muchas formas para llegar a la paz. Bueno, no una paz, sino al menos vivir un poco más pacíficamente que antes. Le cedo mi palabra a mi amiga. Hola, mi nombre es Samantha. Y lo que yo pienso es que los humanos somos repetitivos. Toda nuestra historia es lo mismo, o sea, no importa si es sobre la moda o sobre los problemas, o como en este caso las guerras, desde el principio coincidiré que la trama estaría totalmente enfocada en cómo la guerra suele afectar a las personas. Porque si quitamos la guerra no existiría razón para que el personaje principal se ocultara. Solucionar algo tan complicado e histórico me parece casi imposible, pero como hemos visto a lo largo de esta materia, para nosotros que vivimos en el ahora, es recordar que todos pasamos por malos momentos, que existen maneras de resolver las cosas sin violencia. La paz no existe sin los problemas, pero debemos saber hasta dónde es necesario llevar a estos problemas para ponerles un fin. Si no, ese problema es algo que acabaría con nosotros. La solución que yo daría es el mantenerse fuerte e intentar reclutar a gente importante o ya sea de otros países y que estén dentro de la política para que de esta forma puedan derrocar al presidente con el diálogo y votaciones. Pero como mencionaron anteriormente mis compañeras, antes no era tan viable el dialogar, ya que era algo que no se tomaba tanto en cuenta y lo que era más visible era la violencia.
Y eso es todo de mi parte.